Nota para nuestros oyentes, este episodio contiene información sobre canibalismo, violencia y asesinato no apto para estómagos sensibles. Los comentarios emitidos en este podcast no pretenden dañar a ninguna persona o grupo. Los datos utilizados en los episodios son extraídos de artículos de prensa y documentales disponibles en línea. ¿Era aquí? Vale. Okay, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Criminal. ¿De quién vamos a hablar hoy, Nancy? Hoy vamos a hablar de un ecuatoriano. Su nombre fue, porque ya falleció, Juan Fernando Hermosa Suárez. Y fue conocido como el niño del terror, Vane. El niño del terror, porque fue el asesino en serie más joven en la historia de Ecuador. O sea, con tan solo 15 años llegó a matar a 23 personas, entre los cuales se encontraban taxistas, camioneros y homosexuales. O sea, en un lapso, por ahí encontré que en un lapso de 3 meses llegó a matar a 17 personas. Sí, era como bien compulsivo. Bien compulsivo. Sí, además que es interesante, una de las cosas que a mí me llama la atención es que hemos visto que los asesinos seriales a veces pasan años de asesinatos tras asesinatos. Hay asesinos seriales que tienen este mismo número de asesinatos en 10 o 15 años. Entonces, así de grave fue esto, ¿no? Esto que pasó. En menos de eso, 3 meses, menos de un año, él mató a 23 personas, lo cual es una locura. Y bueno, para dar un poco de background de este personaje, ¿no? Bueno, sabemos que Juan Fernando nació el 28 de febrero de 1976 en Ecuador, en la provincia de Sucumbíos. Era hijo de una lavandera humilde, madre soltera, que al no contar con los recursos suficientes para mantenerlo, decidió entregarlo en adopción cuando tenía 1 año. Sus padres adoptivos fueron Rafael Olivo Hermosa Fonseca, que fue un militar retirado, y Zoila Amada Suárez Mejía, que era una ama de casa que padecía de una leve sordera y artritis. Bueno, cuando apenas este niño empezó a hablar, ya los padres empezaron a notar como que ciertas actitudes, digo yo, antisociales, ¿no? Eran diferentes, peculiares, exacto. Parece que ese niño tenía como que la habilidad de transformarse en demonio rápidamente y después volver a su situación normal, ¿no? Ya por ahí, ya los padres como que ya esto lo veían como que un poco raro y preocupante, pero en su momento como que no hicieron nada. Luego, cuando este niño tenía 7 años, como que de la nada le apareció una hermana. La hermana, y de verdad era la hermana, era hija de la mamá, no se sabe si era del mismo papá. Sí. Esta hermana tenía 14 años, llegó a esta casa. No se sabe, yo me imagino que nada más por buscarlo a él. Esta familia, estos esposos también la recibieron a ella como parte de la familia, pero resultó ser que esta hermana lo empezó a incitar a que robara a los padres adoptivos, porque de paso ella fue la que le dijo al niño que él era adoptado. Sí, ahí ese es un datazo, porque además muestra como que dónde empezó en teoría el problema. Y es que él nació en un hogar muy, muy, muy humilde en esta población. Sus padres lo dieron en adopción y a él se lo llevaron a Quito, pero decidieron no contarle que él era adoptado y entonces él vivió bajo esa mentira o bajo esa información develada para él. El cuento es que cuando esta muchacha aparece, es como que empiezan los problemas. Si lo ves como, sí, empiezan los problemas. Fue el detonante, exacto. A pesar de los cambios de humor y de actitud que ya ellos sabían, ¿no? Es interesante porque estos papás adoptivos nunca lo maltrataron, que era lo que estábamos conversando antes. Nunca lo maltrataron, él no fue un niño víctima de ningún tipo de abusos. Eran unos padres amorosos, más bien. Al contrario, exacto. Fue una familia que lo adoptó y lo recibió y le estaba dando todo lo que podían para que tuviese una vida más próspera. Pero fíjate que el papá
él tenía como que varias propiedades y viajaba mucho por cosas de negocio. La mamá ya era una persona con sordera y tenía artritis, entonces estaba como que ya enferma. Entonces ese niño prácticamente andaba solo. Sí. O sea, como que no le hacían mucho caso, ¿no? Bueno, leí también por ahí que a partir de los 9 años él empezó a mostrar características típicas de los asesinos seriales porque comenzó a maltratar animales. De hecho, agarraba gatos, los estrangulaba. Por ahí también leí que empezó a masacrarlos, les cortaba la cabeza, los llevaba al colegio. Ajá, este tema del colegio, porque encontré varias versiones de lo que pasó en el colegio, lo cual... pues lo hemos dicho 1000 veces, habla mucho del periodismo porque en todos los casos hemos visto diferentes periódicos, diferentes reporteros que son prensa, o sea, como para buscar la fuente y se contradicen. Pero entonces en una de las versiones el chamo llevó una cabeza de un gato al colegio. En otra versión el chamo llevó un gato vivo y lo mató ahí. Y lo mató para que sus amiguitos lo vieran. Y en otra versión dice que pues apareció una cabeza de un gato en el colegio y los profesores, la directora, ¿sabes? Como que se volvió un issue de dónde había salido la cabecita. Y él vino a la oficina de la maestra con un gato y le maltrató el gato frente a la maestra. Esas son 3 diferentes versiones de 3 diferentes periódicos de Ecuador. Entonces... una vez más, yo se los dejo ahí, quédense con el que más les guste. El cuento es que sí hubo, pero sí, lo que sí es un dato real es que maltrataba animales, específicamente con gatitos, ya era como tenía esa afición allí. Exacto, imagínate tú. Bueno, entonces ya a partir de los 12 años empezó a frecuentar bares. Ajá. Empezó a frecuentar bares, empezó a robar. ¿Dónde sacaba el dinero? Robaba y vendía y bueno, y empezó a tomar, ¿no? Entonces robaba casas, ya a esa edad ya sentía cero empatía por la gente. Sí. Y bueno, y ya a esa edad, ya como a los 13 años, empezó a conocer a otros niños más o menos con esa la misma tendencia que él. Sí, tendencias de él y los mismos intereses, ¿no? Y ¿cómo se llama? Fundaron, por decirlo de una manera, su banda de delincuentes. Se fundó una banda de delincuentes menores que entiendo que tenía 10 miembros y este chamo era el cabecilla porque además el tipo es un líder nato, increíble. Exacto. Todos eran mayores que él, todos menores de edad, pero mayores que él en su banda. Entonces, en uno de los datos dice que estos chamos le tenían miedo. Y esta información la saben porque él terminan finalmente agarrándolo porque uno de estos muchachos lo delata. Uno de los miembros de su banda fue el que lo delató. Pero eso ya es mucho después. Sí, esto ya es mucho después, pero a ver, eran mayores que él y él era el cabecilla y le tenían miedo. Pero fíjate tú, ¿por qué le tenían miedo? Porque yo no me quiero adelantar a los sucesos. A los hechos. Vamos por parte. Bueno, entonces cuando él ya forma parte de esta primera banda, ellos lo que hacían era robar carros. Partes de vehículos, perdón. Pero el datazo de los carros, esto es una perla. Él con su amiguito, porque empieza todo este tema con un amiguito. Pero eso es mucho después. No, esto fue antes de empezar a robar carros. Ajá, ¿qué hizo? Ellos querían robar carros, pero no sabían manejar, ¿vale? Ajá. Entonces, un taxista de esta misma línea San Remo fue el que los enseñó a manejar. Pero mira, pero ya va, espérame. Ok. Espérate, es que ya va, te saltaste una parte. Porque cuando ellos empezaron a robar partes de vehículos, a ellos lo agarraron. Sí. Ajá, entonces estuvieron en la correccional. Estuvo en la correccional, exacto. Y el tipo se escapó como si nada. Sí. Se escapó. Ahí. Entonces después salió de ahí, siguió robando. Y después lo volvieron a capturar por robar una bici. Ajá, exacto. Lo volvieron a meter en la corrección. Exacto. Resulta que ahí, yo no sé si era otro grupo de muchachitos, le empezaron a hacer bullying, lo maltrataban, no sé qué. Pero entonces después ahí fue cuando él conoció a su mejor amigo, que el muchacho se llamaba Luis Aníbal Quispe. Ajá. Luis Aníbal Quispe. Que bueno, que con este sí
sea, formó una gran amistad, decía ahí, y inclusive Luis Aníbal lo defendía de los otros muchachos y así. Bueno, contar que con Luis Aníbal cuadraron, o sea, empezaron a planear escaparse del lugar de la correccional, con otros 4, se metieron otros 4 ahí. Resulta que Luis Aníbal también tenía más o menos el perfil, pero este sí lo maltrató el papá. O sea, la mamá también era una lavandera, pero el papá era alcohólico y le caía golpes. Y bueno, sí tenía. Exacto, toma. ¿Cómo se escaparon en ese momento de la correccional? Eso es un cuentazo. Sí. ellos no tenían armas, no tenían nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, agarraron 4 baldes. Resulta que en los baños no tenían posetas, sino tenían letrinas. Agarraron heces de las letrinas, llenaron los baldes. Bueno, entonces con esos baldes se los tiraron a los vigilantes, no sé qué y tal, y hicieron un desastre ahí, una revuelta y salieron. Porque también dice que el precinto de seguridad de esta correccional era casi nulo. Sí, o sea, casi que la llave de baño. Dos señores en la puerta con... sí, o sea, era muy simple si lo ves desde ese punto de vista. Bueno, entonces cuando él sale de ahí, él regresa a su casa. Entonces ahí como que los papás no hicieron nada. El papá como que... O sea, sabía que su hijo tenía un problema, pero como él lo quería, de verdad lo quería, como que tampoco... Porque, bueno, y es que ahí volvemos como a un tema también de que una cosa es que tu hijo sea como mala conducta, otra cosa es que tu hijo sea un malandro cabecilla de banda. O sea, y yo no sé hasta qué punto los papás de pronto no es que no se dan cuenta, sino pueden aceptar eso. O sea, que tu chamo, que tú, no sé, le estás dando todo lo que crees que puede hacerlo como que un tipo de bien, de repente no es nada más que tiene 15 años y ya se metió en problemas, sino que es el cabecilla de los chamos que roban carros. O sea, yo no sé si el papá sabía algo eso. Sí. O sea, nunca, sabes que eso es algo que no aparece por ahí. Aparece. O sea, con honestidad la información que hay de sus padres adoptivos es que eran personas súper amables, como gente que le dio mucho cariño. De hecho, hay como unos periodistas que decían que los papás solían llevarlo como que al parque y disfrutaban comer helado los domingos. O sea, hay toda una historia como familiar súper funcional y saludable antes de que apareciera la hermanita. La hermanita. Sí. Pero imagínate. Una mujer, chica. Tenía cancelado el podcast antes de salir. No, yo creo que rabia le tendría a la hermana, seguramente, ¿quién porque sabe? A verlo, o sea, él, lo adoptaron, pero él vivía bien, seguramente ella en qué situación estaba, yo no sé, seguramente la tenía. Es que también entramos ahí en un tema mucho más profundo, porque si es que se quiere investigar realmente el carácter de él, toca investigar también el carácter de quien vino a influenciarlo en cierta forma, o a triggerearle la cosa, porque entendemos que hay una conducta ahí como medio antisocial que ya estaba. Exactamente. Entonces, bueno. Sí, bueno, entonces, cuando ellos se escapan, ellos siguen todavía con sus andanzas, ¿no? Yo leí que ellos y que se habían hecho unos carnets falsos. Ajá, sí. No, ese es interesante. Continúa y yo te digo lo que yo encontré. Y en el carnet se les acreditaba a ellos como hijos de policía. Yo no sé si tú leíste esa parte así, como hijos de policía. Entonces, bueno, ellos andaban con esa identificación para arriba y para abajo. Después de que sacaron esta identificación, ahí sí fue que buscaron a un taxista para que los enseñara a manejar. Resulta que los taxistas manejaban un carro que era el modelo San Remo de la Chevrolet. Ajá, exacto. Entonces ellos aprendieron a manejar, le pagaron al taxista, o sea, todo legal, ¿no? Le pagaron, claro, ¿de dónde sacaron la plata? De lo que robaban, ¿no? Pero le pagaron al taxista esas clases. Resulta que cuando aprendieron a manejar, ellos se lanzaron a robar un carro. Y el carro era un Nissan, ¿no? Era un Hyundai. Era un Hyundai, un Nissan. Bueno, era otro carro. Era otro carro. Y este cuento aquí me parece, pero increíble. Hilarante. Pero por favor, los tipos chocaron el carro porque no lo sabían manejar. ¿Pero por qué? Y que tenían los controles diferentes. ¿Pero qué controles diferentes? Pero es que estamos hablando de 2 niños. O sea, también pensemos... ¿No vieron el botón de...? Ok, pensemos por un momento que estamos hablando de unos muchachitos de 12 años, 13 años.
¿no? Ya, ajá. Más o menos esa era la edad que tenían. Entonces, son dos peladitos de 13 años que creen que son... es una locura. Bueno, pero sí, es una locura. Bueno. Y después, pero eso fue un momento de iluminación para ellos. Claro. Porque se dieron cuenta que esos no podían robar No, otro carro. Exacto. Solo los Sanremo. Tenían que robar solo los Sanremo. Oh my gosh. Y no solo, sino que a partir de ese choque, y también fue a ver, yo digo golpe de suerte, pero de aquí sale algo que los benefició a ellos. Porque cuando ellos chocaron el carro, después que, claro, o sea, llega la policía y tal, a ver, la policía les pide la identificación. Entonces, ok, ustedes, son hijos ¿y dónde sacaron ustedes este carro? Porque este carro está como que muy caro. ¿De dónde sacaron? Pues el cuento fue que ellos les dicen, no, es que esto fue un carro robado que mi papá recuperó y lo vamos a devolver a su dueño. Y el policía, pero estos policías también eran corruptos. Sí, ajá. Estos policías... Ahí es donde se pone más picante la vaina. Exacto. Entonces estos policías le dicen, mira, pero este carro hay que cambiarle los cauchos, nosotros te podemos ayudar a cambiar los cauchos. Y de ahí nació una amistad entre ellos. Ese policía. Y eran dos, o sea, entra primero y luego entra otro. Exacto. Entonces, bueno, estos se vuelven panas, ¿no? Al final, tan panas se volvieron que Juan Fernando le compra un arma a este policía, que es una pistola 9 milímetros. Luego, bueno, ellos seguían en sus andanzas. Saben que ellos frecuentaban mucho una discoteca en particular, ¿no? No recuerdo cuál es el nombre de la discoteca, pero ellos siempre volvían ahí, que era donde se emborrachaban y después que salían a hacer lo que tenían que hacer. Porque ellos cada vez que mataban, que robaban, ya lo hacían en la noche. Sí. En la noche, ¿ok? Bueno, entonces la primera vez que hicieron esto fue saliendo de la discoteca, pidieron un taxi y lo mataron precisamente para robar el carro. Y eso pasó, ya te voy a decir la fecha, porque está la fecha y está la hora. Eso fue en noviembre de 1991. 2 de noviembre, a las 12:55 de la madrugada. Exacto. De ahí decidieron formar otra banda. O sea, esta es la más... Sí. La que realmente... Ajá. Ese fue su primer crimen, o sea, con esta pistola, con esta arma. Bueno. Y en esa banda, el único que estaba armando era Juan. Ajá. Entonces... Él era el único. Exacto. Entonces yo digo que por eso que los demás le tenían miedo. Y estamos hablando de puros menores de edad. Puros menores de edad. Otro dato. Él le compró el arma al policía y luego las municiones, que era la otra pregunta que hacían los periodistas, como que, ¿y las municiones? Es donde entra este segundo policía, era el que le daba las municiones y más adelante incluso se cree que le vendió una granada, que eso después lo vamos a conversar. Pero el tipo era el que le daba las municiones y estos dos policías estaban encargados de hacer traslado de este tipo de materiales para la policía. O sea, ellos eran los que trasladaban las municiones, armas, armamentos y todo para la policía en esa zona en Quito. Entonces estamos hablando de una gente que estaba cuidando el orden público. Bueno, entonces, ok. Sigamos con los asesinos. Entonces, el primer asesinato fue el 2 de noviembre. El 2 de noviembre. Perfecto. Del 91. Del 91. Después el segundo fue... O sea, él mató a esta persona 2 balazos en la cabeza y ya. En un taxi. Era un taxista y el taxi era un carro Sanremo. Un carro Sanremo. Luego, el segundo asesinato fue el 5 de diciembre. Ajá. Los tipos matan a la persona, dejan el cuerpo y se llevan el carro. El tercero fue el 13 de diciembre. También en la madrugada, 12 y 11 a.m. 8 días después. Exacto. Luego, el 14 de diciembre, ahí matan a 3 taxistas. O sea, ya no fue solamente uno, matan a 3. Ajá. Entonces, ya aquí la gente ya... En escalada, ya era terror. Hubo en esta zona de la ciudad, los taxistas dejaron de trabajar a las 6 de la tarde. O sea, porque ya era como una alerta. Pero eso ya fue más adelante, porque fíjate, después del 14 de diciembre, que mataron a 3, mataron a uno el 16 de diciembre. Entonces, la octava víctima fue ya para el
3 de enero del 92. O sea, esto fue diciembre, enero. Bueno, ya por supuesto la gente ya estaba asustada. ¿Qué pasa con la policía? La policía no daba pie con el caso, o sea, estaba mal. Ya había una presión de la prensa hacia el gobierno. El presidente en ese momento era Rodrigo Borja. Ya después el gobierno empezó a presionar a la policía y que mira, o sea, o arreglan esto, o aquí votamos a todo el mundo y esto hay que volverlo a hacer otra vez, o sea, contratamos a otra gente. Entonces, la encargada de, o sea, digamos, la división de la policía era la Oficina de Investigación del Delito. Esta gente no sabía qué hacer. Luego contrataron, o más bien llamaron al mayor de policía, Fausto Terán. Que yo vi una entrevista que le hicieron a él explicó que mira, yo vengo del FBI, a mí me entrenó el FBI. Sí, era un tipo con unas credenciales importantes y como una historia profesional importante, no era cualquier tonto. No era él, y de hecho él ya había tratado otros tipos de casos de así y yo los había descubierto, entonces por eso que lo llamaron a él. Bueno, resulta que para este caso se creó, o sea, especialmente el Centro de Operaciones de Inteligencia, que se llama el COI, o sea, nada más para esto. Y la consigna era capturar al responsable de los asesinatos vivos o muertos. O sea, esos tipos iban con todo. Ok, la estrategia de Fausto, tenían su estrategia, ¿no? La primera fue el aislamiento. O sea, y cuando ellos llaman aislamiento es que ellos se aislaron de todo, porque Fausto, por ahí en la entrevista, mencionó que en estos casos siempre hay como que un policía por ahí implicado. Claro, claro. O sea, siempre hay uno corrupto. Siempre hay un corrupto. Entonces ellos se aislaron, inclusive en el mismo edificio de la policía. O sea, la oficina que se fueron como que para el último piso, aquí no entra nadie. O sea, somos nosotros y ya. Hicieron un estudio riguroso de todos los reportes policiales. Analizaron el modus operandi y bueno, y las operaciones básicas de inteligencia, que tampoco dieron mucho detalle, ¿no? El modus operandi, bueno, el tipo tenía el arma de fuego de 9 milímetros. Nada más con estaban buscando los Sanremos de color amarillo porque eran los únicos que sabían siempre. Bueno, eran taxistas y también miembros de la comunidad LGBTI. Esos fueron sus víctimas. Exacto. Ese era su target. Exacto, porque después los taxistas empezaron con los camioneros y con los miembros homosexuales o transexuales. También hubo, de hecho, su primera víctima de la comunidad LGBTI era el peluquero, el barbero. El peluquero, sí. Que era también de la comunidad trans. Y esta persona como que se fueron a este mismo bar, estaban bebiendo con ellos, no sé qué. Y él les invitó, este peluquero les ha invitado a seguir bebiendo en la casa de él o de ella, no sé cómo se identificaba. Entonces se fueron a la casa de esta persona. Y allí siguieron bebiendo y en algún tipo de intercambio él terminó pues asesinándolo. Pero y también. En este caso lo asesinó por asesinarlo, porque no le robó. Eso, no le robó ni nada y no hay ninguna versión exacta de qué pasó allí, pero pues terminó. Y además estaban bebiendo, entonces hay como mucha... Claro, no está claro qué pasó allí, o sea, estaba el barbero, el peluquero, el muchacho y habían otros miembros de la pandilla también allí con ellos. Y también por ahí leí que Juan Fernando a veces se disfrazaba de homosexual para después esa parte no me lo sabía. Sí, okay. Sí, o sea, así como que dejaba ver como que, ay, no, sí, yo me voy contigo en el carro y tal, así como... En la locura absoluta. Exacto, y para matar a la gente. Y bueno, y ellos llegaron, cuando empezaron a matar a los camioneros, o los camioneteros, como decían en Ecuador, ellos dejaron una nota. La nota decía, primero fueron los taxistas, luego los homosexuales, y después los camioneteros, que se cuiden los perros de la OID. Exacto, y esto les dio como porque, para este momento, a pesar de la similitud de los crímenes y todo, todavía no había nada para ellos decir estamos frente a un asesino serial o estamos frente a la misma persona. Se creía que podían haber sido más de una persona aprovechando la situación para robar y todo lo demás, ¿no? Entonces no había certeza hasta esa nota. Esa nota fue lo que les confirmó que estaban en busca de un asesino serial. Exactamente. Qué terrible, ¿no? Horroroso. Sí, y bueno, después de esto ya el mismo gobierno pidió a los taxistas, mira, ya pueden trabajar como hasta las 6, 7 de la noche. Sí, ese era su horario.
Bueno, pero pasó un caso con un taxista que ya el tipo venía prevenido. Yo no sé, se lanzó como que a trabajar un poquito más tarde. Se encontró con estos dos muchachitos. Pero creo que prevenido, pero como que la policía también andaba en la zona. Creo que fue así. Algo de eso. Resulta que cuando ya llegan al sitio, mira, me dejas aquí. Ok, entonces los muchachitos vienen y le dicen, mira, que voy a ir a buscar la plata porque no tengo para pagarte. Entonces cuando el taxista ya vio eso, como que algo le olió mal, ¿no? Dijo, no, esto como que son... Él se baja del carro y escapa, y los muchachitos estos, bueno, Juan, le mete un balazo, pero nada más le alcanza a llegar a la pierna. El taxista escapa y llega la policía y dice, mira, o sea, esta fue la zona, creo que había una iglesia por ahí cerca, en fin. Ok, esta se salvó. Luego, el 14 de enero que hicieron un operativo de captura. No, mentira. Fue antes de eso. Continúa. Habían capturado a Luis. Exacto. Que Luis fue el sapo. Ese fue el sapo. Porque Luis fue el que dijo dónde vivía este tipo hermoso. Si fue el sapo. No, bueno, yo había leído. Estos son los periodistas que no dicen las cosas como ahí son. Depende del periódico que leas. Pero echa tu cuento. Bueno, según lo que escuché decir de el mayor de policía, Fausto Terán, habían unos taxistas encubiertos, ¿no? Que era la policía, que ellos trataban de dar con estos dos. Llegaron a dar con estos dos. Pero Juan logró escapar, Luis fue el que lograron apresar. Se lo llevaron. Estando Luis ahí, Luis que no decía nada, pero yo leí que llegaron otros muchachitos como que a buscarlo. Y estos como que, ay, mira, no podemos hacer nada porque si alguien te llega a la policía preguntando, tú no, o sea, no tienes manera de decir, es que porque estás preguntando, tú estás implicado y te quedas. Exacto. Ellos como que sabían, pero no tenían la manera de apresar a nadie porque tú no puedes retener a alguien sin ningún delito o alguna. Luego sí llegaron a capturar otros más de la banda, y estos otros de la banda fueron los que delataron. Echaron el cuento. Exacto, pero no había sido Luis. Es cierto, tienes razón, sí. Y ellos sí echaron el cuento y dijeron dónde vivía, porque además entonces, claro, ya ahí fue como de, no, el único que tiene pistola es él. O sea, yo robo, pero el de la pistola es él. Porque me obliga. Sí, entonces les dieron dónde vivía, y ahí sí se armó el operativo para apresar al chamo, que pasó el 9 de enero del 92. ¿Cierto? No, ese fue el día del asesinato, fue el 16 de enero. Sí, tú tienes el 16, yo tengo que es el 14 de enero del 92. Dice, un operativo inicial el 16 de enero a las 3 de la mañana. Uy, bueno. Bueno, el 14 o 16, uno de los dos. Entre estos días, entre estos días de enero, o sea, entre el 13 y el 16, según la fuente que leas, en la fuente que yo revisé, decía que el operativo había iniciado el 16 de enero a las 3 de la mañana. Y bueno, fue un operativo así de rodear la casa, de entrar por un tragaluz, o sea, fue súper. Pero aquí fue fuerte porque ellos entran a la casa, a la habitación del tipo, y el tipo no estaba durmiendo, estaba durmiendo en el cuarto de la mamá. Entonces, claro, cuando ellos entraron, hicieron ruido, lo alertaron y el chamo intentó escapar. Y entre esto que el chamo intentó escapar, pues la mamá fue una víctima de aquí, falleció. Y además este bicho empieza a dispararle a la policía, se arma un tiroteo literal dentro de la casa, y allí es donde él saca una granada. Supuestamente. Supuestamente. Porque unas dicen que fue él quien lanzó la granada, otra gente dice que fue la policía. Que lanzó la granada. Pero como todo, dependiendo de la fuente que leas. Exacto. Pero en teoría, este chamo tenía una granada y tenía municiones suficientes como para sentir que él podía enfrentarse a la policía. Claro. Y que no lo agarraron. Pero igual lo agarraron. La más triste aquí es que la mamá falleció con múltiples disparos. Eso es lo que yo no entiendo. La mamá, y que 17 balazos, y a él no le dieron ni un rasguño.
O sea, explícame Y el eso. tipo no tenía ni un moretoncito. Nada. Ni un moretoncito. Y no solo, se estaba escapando. O sea, Ya lo agarraron casi que en la puerta de atrás. Y esto pasó en 15 minutos. O sea, si lo pensamos bien, 15 minutos es un montón de tiempo cuando hay un tiroteo involucrado. O sea, 15 minutos de disparos es o sea, una eternidad. Una eternidad. Claro, no fueron disparos constantes de 15 minutos porque 15 minutos contaron desde que ingresaron a la residencia. O sea, obviamente fueron menos de 15 minutos, pero fue una agonía de 15 minutos que me imagino que fue una situación súper tensa. Y este muchachito no le tiene miedo, no le tenía miedo a nada. Nada, pero a mí a mí lo que me llama la atención, ¿cuántos policías contra uno? Y estos no le dieron pero nada. O sea, sí, increíble. Es increíble. Increíble. Porque también, también aquí de las cositas que vi es que la desventaja es que, claro, la policía sabía la casa y tenían el operativo y yo asumo que sabían cómo era la casa porque si supieron exactamente cuál era el cuarto es porque ya habían estudiado la casa. Pero él tiene la ventaja de conocer su lugar. Entonces, de pronto, saber por dónde escabullirse le da una ventaja sobre los policías. Eso es lo que mi mente pensó de esto. Y lo que digo yo, o sea, si él lo agarraron tantas veces, estuvo en la correccional no sabía dónde vivía su familia. O sea, me parece tan... Es que no, a mí eso me quedan muchos huecos porque... Lo que dijimos antes, él era como, o sea, tenía unos padres adoptivos muy, muy cercanos, pero a la vez estaba como muy solo, ¿no? Y tenía como cancha para hacer muchas cosas, pero a mí me llama demasiado la atención que estos muchachitos, porque no eran nada más él, eran otros muchachitos, son menores de edad, iban a bares, se emborrachaban, tenían armamento y andaban por Quito como normal. O sea, por esta zona de Quito, como si nada. Claro, entonces yo me puse a pensar, pues de pronto la época, estamos hablando de principios de los 90, pero me parece jalado de los pelos que los chamos, pues, eso, de bares, de no sé qué, o sea, a nadie le parecía raro estar en un bar donde había un chamo de 12, 13 años, no sé, es como, es raro. Es raro. Y sobre todo porque todos los crímenes fueron en la noche, o sea, no estamos hablando de que los chamos iban al bar en el día. Inicialmente ellos iban a un centro de videojuegos, de arcades, cuando estaban más chamitos. Cuando fueron creciendo fue que como que empezaron a ir a otros lugares, pero sí, o sea, muchos chamitos solos, así, sin... Y que de pronto tú lo ves aquí en Canadá o en Estados Unidos y dices, bueno, sí, los chamos son más independientes y tal, pero estamos hablando de Latinoamérica. O sea, no, sí, y es un factor importante. Claro. Porque si tú ves un chamo aquí de 16 años que anda de su cuenta, que tiene carro, que tal, tú lo ves más normal porque sí pasa y socialmente es así. Pero en nuestros países ver un chamo de 13 años que anda solo a tantas de la noche en un arcade o con unos amigos, o que se va con el peluquero en la madrugada a tomar a su casa a los 14 años, a los 15 años, no, eso está... Pero ¿quién se va a meter? O sea, la policía tampoco puede hacer, no puede hacer nada absolutamente hasta que no pase algo. No, eso sí, que ya lo hemos hablado. Bueno, cuando él lo capturan, le preguntan, ¿por qué tú hacías eso? O sea, el carajo ni siquiera decía, bueno, no, es que los taxistas eran abusivos, que porque por una carrera que debía valer 1.500 sucres, cobraron entre 2.500 y 3.000, entonces a eso a él no le parecía. No, hubo otra que dijo que un taxista le sacó una llave de cruz de estas que usas para quitar los cauchos y le amenazó con esa llave de cruz, entonces como él le amenazó, pues le tocó matarlo. Esta es la más escalofriante, que además eso está en internet, lo pueden buscar en YouTube, está 1.000 millones de veces, cuando lo llevaron a una sala de prensa el día que lo agarraron, y él dice frente a las cámaras que es que él, la verdad, le decía a la gente que se calmara, pero ellos no se calmaban, y les tocaba matarlo. O sea, todo muy natural. Sí, pero no sé si era el mismo nerviosismo de él. También. Claro. Y bueno, y pasó una vez, que esta historia no lo contamos, ellos salieron con otro malandro, Bueno, resulta con este malandro con este también empezaron a robar. Una noche ellos fueron a buscar este malandro
yo no sé qué negocio fue que hicieron, terminando matando a este malandro, ¿ok? Pero resulta que este Luis le dice a Juan, mira, resulta que la esposa también nos vio y nos puede delatar. Se regresaron a la casa y mataron a la esposa del malandro. Todo mal. Ok, entonces, claro, esta historia que él dice, ay, no, es que yo le decía a la gente que se calmaran, no se calmaran. Yo digo que igualito él decía, los voy a matar porque ya me vieron. Yo no sé si él secuestraba, mataba estando él encapuchado para que no los reconocieran. Entiendo que no. Entonces, era súper... Y sí, él no... O sea, es que yo creo que no le importaba, la verdad. O sea, le daba muy igual. Ya. Bueno, contar que él, como siendo menor de edad, fue condenado a una pena máxima para un menor de edad, que es de 4 años. Manita, 4 años por matar a 23 personas en menos de año y medio. O sea, esto es una cosa, es importante. Y con 15 años. Cuando la policía lo agarró, o sea, cuando ya finalmente lo apresan y tal, lo primero que le dijo a la policía, o esto es lo que quedó registrado, es, mi nombre es, y voy a cumplir 16 años la semana que viene. Así O sea, él ya estaba, él pero... inmediatamente sabía que por ser menor de edad el tratamiento era distinto. Claro. Y pues se presenta así, o sea, él ya tenía 15 años, estaba a punto de cumplir 16 y así fue que como que lo agarran, lo meten preso y esa fue su carta de, pero esperen un momento. Cuando él lo condenan a los 4 años, lo llevan a un centro de rehabilitación para menores que se llama Virgilio Guerrero y él no estuvo allí por mucho tiempo. Sin embargo, el tiempo que estuvo él en el Virginio, el tipo describió todas las víctimas. Por eso es que se sabe que fueron 23 y se tiene el registro de todos. El tipo tenía una memoria como la de la semana pasada que hablamos, que él describía dónde los agarró, qué hizo, a qué hora y qué día. Como Garavito. Como Garavito, a ese nivel, o sea, a qué hora y qué día, cuándo, cómo, y él relató todos sus crímenes. Estuvo en esta correccional de menores, en el Virgilio Guerrero, solo 16 meses de esos 4 años que le tocaban. O sea, que fue 1 año y medio, casi 1 año y medio. Y se escapó, y la escapada tiene eso. La escapada. Bueno, espérate, antes de la escapada, recibía visitas de muchachas que lo querían conocer. Que lo querían conocer. Y le cobraba a los periodistas por entrevistas. Uy, sí, eso también lo leí. Porque ante todo, un negociante, claro, un businessman. El tipo, para que lo entrevistaran, bueno, ¿cuánto hay para eso? Y recibía visitas de muchachas que le admiraban. Y tenía una novia, Yadira. Que Yadira fue la que le llevó una pistola. Hay 2 versiones. Ajá. Cuenta tu versión y yo te echo el cuento. La versión es que Yadira le llegó a llevarle una pistola a la prisión para que él se escapara, y eso fue lo que hizo. Pues usó esa pistola, mató al guardia y salió. Ok, esa es una versión. La otra versión es que Yadira ingresó un arma de plástico a la prisión, o sea, era un juguete. Okay. Y con este juguete él intentó amenazar a un sargento, se llamaba Ángel Saliema. Y lo intentó amenazar con eso. El tipo se dio cuenta que era un arma de plástico, pero este muchachito era realmente ágil y se estaba escapando con otro, con Milton Robalini. Y le quitó el arma a el policía Ángel, y con el arma de reglamento fue que lo mató. Esa es la otra versión. Entonces ahí quedamos en lo mismo, dependiendo del periódico que leas. Y el tema es que también dejó una nota aquí. ¿Qué decía la nota? La nota amenazaba de muerte al sargento Terán y a sus familias, a la familia de él y a las que estaban involucradas en la investigación. Y aquí, incluso después de ser apresado y tal y qué sé yo, este crimen, este asesinato de Ángel Saliema, él nunca fue enjuiciado, pagó por la muerte del señor Ángel quedó impune. Claro. Y ya. Pero, o sea, aquí vemos, uno se horroriza con estos crímenes, pero también uno se horroriza con la policía. El sistema judicial. Bueno, que es lo mismo que vimos con Garavito.
el sistema judicial está, no ni siquiera, no es que no están preparados, es que pareciera que no les importa. No le- Sí, porque además, tú pensarías que por haber sido la víctima un policía, La cosa es peor. la reacción iba a ser, pues no. Y esto es un tema que hasta el año pasado se estaba hablando. Imagínate tú. Porque hay un tema aquí de derechos humanos y hay un tema aquí, hay muchas más cosas que no se han considerado y este chamo jamás pagó por este crimen y ni siquiera estuvo, es que ni siquiera estuvo sobre la mesa Claro. que él tenían que imputarle otro más, asesinato. Son 24 asesinatos. no Para 23. nada. Bueno, este tipo asesina al policía, se sale de la prisión, se fugan, él y Milton, eso fue en el 93, se fugan los dos y se fueron a Colombia. Ajá. Cuando ellos huyeron, inmediatamente la policía de ecuatoriana alertó a Colombia y a Perú, porque obviamente dijeron, bueno, se va a ir a Colombia o a Perú. Terminaron yéndose a Bogotá. Y en Bogotá el tipo estuvo intentando robar, no sé qué. Y no puedo con los colombianos. Estuvo 3 meses allí y no pudo con los colombianos, No mi pudo, hermano. parce. Primero no logró manipular a nadie. Eso era otro nivel. No logró hacer su banda porque yo creo que él ya estaba muy confiado, seguro de sí mismo, de sus talentos para crear bandas y porque lo hizo desde niño, pero no pudo con los colombianos. Entonces él estuvo allí, robaba, pero pues lo apresaron muy rápido, fueron 3 meses. Digo muy rápido, debe haber sido menos, pero fue muy rápido. Yo leí que el tipo y que se cansó y dijo, ay, agárreme. Bueno, Por ahí leí que ya no pudo más. ahí con esta está, gente. lo estaban buscando y como lo estaban buscando eso le hacía muy difícil robar, porque los colombianos sabían quién era, los policías colombianos sabían quién era, en Perú sabían quién era, lo estaban buscando y lo estaban buscando con foto. Entonces claro, en Bogotá él intentaba robar, pero no podía, entonces no tenía plata, él no logró hacer nada porque lo estaban buscando y fue cuando lo agarraron, pues finalmente él dijo, bueno, aquí estoy. Y eso fueron 3 meses nada más. Lo agarraron Y fíjate, preso. O sea, lo agarran, pero porque el tipo se dejó agarrar. Se dejó agarrar, pero también porque lo cercaron, ¿sabes? Yo aquí sí digo, bueno, tampoco es que el sistema judicial es increíble, pero sí creo que la presión que le hicieron lo pudo. Que en Ecuador, por alguna razón, la cuestión es que él estaba muy cómodo. Él conocía perfectamente la ciudad, él conocía perfectamente a los chamos, o por lo menos la zona en la que estaba. Él sabía cómo entrarle a los ecuatorianos y cómo metérselos en el bolsillo. Pero salir de la zona de confort a veces no amiga, resulta. no, por eso es que quédate en esa zona de confort de por vida. Exacto. No, Sí, y entonces, ten cuidado. claro, no era un lugar desconocido y Vanessa, yo sé, ella ya había matado a un montón de gente, pero estamos hablando de un muchachito de 15 años. Que yo creo que por más experiencia que tenía robando y matando, no tenía mucha experiencia. O sea, suena horrible decirlo, pero no, él era un muchachito. Y que siempre va a quedar en entredicho con este tipo de criminales tan jóvenes, que de lo que ellos viven y hacen, ellos creen que es real. Porque a veces como que parecía que fuese un juego. Y tú es que la forma en la que él dice, sí, es que la gente no se dejaban robar, imagínate. Claro. O sea, es como, no hay conciencia de muchas cosas. Claro, no hay empatía para No hay. nada. Y mira, y entonces ya él lo extraditan para Ecuador, ¿no? Sí. Y estuvo preso hasta Sí. los 19 años. Pero ahí hasta el 96, ¿no? no, bueno, hasta concluyó los, sí. Sí, hasta el 19. 96. Que cumplió su pena, él cumplió su pena. Ajá, exacto. Pero entonces, en ese momento, él no, o sea, no intentó huir nuevamente y se quedó tranquilito, no sé, porque él dijo, ay, ya, bueno, Sí. otros añitos más. Ahí se quedó. Y bueno, y tengo entendido que cuando salió, él se fue a vivir con el papá y el papá amoroso, otra vez, o sea, intentó ayudarlo y que le buscó trabajo, que inclusive creo que le buscó trabajo en el sector del transporte, que yo no sé quién, La ironía, manita. La ironía. Bueno, pero si sabía manejar. Oye, bueno, aclaratoria, cuando decimos el papá, es el papá biológico. Ah, es el biológico. Sí, porque él se regresó a Nueva Loja, que fue donde él nació, con su papá biológico. Su papá... Pero entonces sí tenía papá biológico. Yo pensaba sí que tenía la papá y la mamá soltera, biológico, yo lo pensaba- dejaron, sí. yo no Porque él sabía. regresó, fue a Sucumbíos, que fue donde él nació. Ujú.
Oh my God. No sabía que era el biológico. Él pensaba que era cumplía, el papá. sí, cumplía años el 28 de febrero, cumplía 20 años. Y ese año fue que lo mataron. Que lo mataron, pero de una manera. Bueno, ellos dicen que el cadáver que consiguieron era de Juan Fernando porque tenía la cartera en El el documento de bolsillo. identificación. Porque tenía la cartera en el bolsillo, pero el tipo estaba desfigurado, Sí. tenía signos hasta de cauchos, o sea que le No, habían todo, pasado todo, carros es horrible, es encima. una cosa espeluznante. Entonces, bueno, se Y dice dicen- que es él, pero Y dicen que los presuntos asesinos fueron 5 personas encapuchadas que le atacaron. No hay registro de esto ni en video, o sea, no hay registro de esto. Es un cuento de camino. Y este es otro esto nunca se investigó. Esto nunca, o sea, no fue que agarraron el cadáver y realmente hicieron, no sé, estas pruebas que hacen en los dientes, o sea, no hubo nada de eso. Simplemente dijeron, bueno, tenían la tarjeta de salida de la cárcel y tenía sus documentos de identificación y con eso dijeron que era él. Y esta es la discusión que hay todavía. claro. Porque no hubo imputación por el asesinato de el Del asesino policía, ajá. de este tipo, Claro. y porque este chamo nunca pagó el asesinato del policía. Entonces quedó como allí, claro, lo que dicen algunas fuentes es que él o sea, tenía cuentas pendientes, pues. Entonces, obviamente, Seguro. de tanta gente que él mató, pues no saben qué pudo haber. Pero, y mire, Hay que conspiranoia. Así. Hay conspiranoia, porque dicen que este policía que estaba liderando La investigación. el caso contra él lo mandó a matar. Eso es una conspiración Ah. que existe. Ok. Quién sabe. Bueno, no sé. Y tengo entendido que le dejaron una nota en el cadáver. Y la nota decía síndrome de Hermosa por todo el país. Ujú. Chan, 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 chan. Ajá. Y ahí se quedó. ¿Qué? ¡Pam! Ahí se quedó. Sí. Y ahí se quedó. Y de la hermana no se sabe nada de esa hermana. Ni de la hermana ni de la familia biológica se sabe nada. Y con honestidad de los padres adoptivos se sabe muy poco. Pero no hay nada que indique que más allá de haber sido entregado en adopción, él haya sido víctima de ningún tipo de maltrato físico. Obviamente, supongo que el trauma del abandono y todo eso, pues obviamente tiene alguna repercusión. Pero más allá de eso, que ya es lo suficientemente fuerte, no hay cosas tan feas como hemos visto en otros casos. Claro, no, para nada, para nada. Y aparte que abandono, o sea, tampoco es que lo abandonaron, lo dieron en adopción, no lo dejaron a la deriva por ahí. Sí, no, pero... Sí, pero la gente interpreta. Pero eso de hay manera- abandono. cada Sí, quien. exacto, psicológicamente acuérdate que es igual el abandono, porque entonces empieza el cuestionamiento. Sí, Pero ¿y por que qué no me me cargan? querían. Pero igual yo veo familias que no tienen recursos y tienen a los hijos, y por qué no me vienen a visitar, y porque, o sea, ahí empiezan muchos espirales que Claro. también son otro tema más profundo. Claro. Pero fue, sí, o sea, al final él murió a los 20 años, o sea, corta vida, pero dejó una huella imborrable Mira que estamos en hablando mucha de... gente. Sí, dejó muchas huellas, o sea, el trauma de muchas familias, Claro. sobre todo al comienzo de no saber qué está pasando, que yo creo que es la parte más ruda de los asesinos seriales, que empieza a morir gente y no sabes qué está pasando y las familias no saben, la ciudad o el pueblo donde ocurre no sabe, y se genera como una tensión allí y eso no se recupera, o sea, ese momento y ese trauma que puede generarle a alguna gente, eso no se recupera. No, y cuando dieron la noticia de que el tipo estaba muerto, mucha gente que celebró, mucha gente respiró, así como que... uf, Siempre hay, eso siempre va a haber. claro. Porque, o sea, no es por justificar la cuestión, pero por más empatía que tú puedas tener, cuando te dicen que un tipo mató en menos de 2 años a 23 personas, solo porque sí, es muy difícil generar empatía, y en este caso en particular no estamos hablando de ningún enfermo mental, no estamos hablando de una persona abusada de maneras horribles como hemos visto antes, no estamos hablando ni siquiera de una persona con condiciones económicas y sociales complejas. Entonces a la gente eso le da más duro, Claro. porque es como que, bueno,
no hay nada que explique, no que justifique, pero que explique ese comportamiento. Sí, pero ahí vamos a la pregunta de ¿los asesinos nacen o se hacen? Y queda siempre Queda la pregunta bien. Queda la pregunta ahí. Porque por más estudio que haya, la pregunta siempre va a estar ahí. Bueno, Nancy, creo que este capítulo nos quedó intenso. Está fuerte. Está fuerte. Está fortísimo. Muy fuerte. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna sugerencia, nos pueden escribir abajo en el video. Y será para la próxima. Sí, gracias, que estén bien. Chao.